Bueno, cuando uno tiene que sentarse a charlar con alguien que no tuvo la suerte de conocerlo, como a veces a otras personas que por la circunstancia de mi trabajo, de la vida o de compartir un barrio, puede indagar más fácilmente su vida. Pero hoy voy a presentar a alguien que está haciendo, por lo menos en Santa Fe, un trabajo social muy importante y creo que la vamos a descubrir también en otra faceta. Laura Mondino, ¿cómo te va? Hola, Carlos, ¿cómo te va? Bien, bueno, santafesina de veras, ¿no? Nacida acá. Nacida y criada en esta ciudad, en un barrio, con mi familia también. ¿Barrio San Martín? Barrio San Martín, Mirá sí. vos. En el norte de nuestra ciudad, sí. ¿Y esa digamos, papá y mamá ya estaban instalados hace mucho tiempo o cuando te tuvieron a vos se fueron a instalar ahí? No, cuando casualmente la casa de ese barrio mi papá la compró cuando yo nací. Yo tenía 1 año y bueno, ellos se compraron esa casa para ir a vivir ahí, a un barrio que todavía, por supuesto, no tenía la cantidad de gente que hoy tiene porque no era muy grande. Pero bueno, mi papá también fue nacido y criado acá en la ciudad, mi mamá no, mi mamá vino de un pueblito del norte de nuestra provincia. ¿De dónde? Ella nació en Margarita. Uy, conozco Margarita, sí, qué lindo. Hermoso, hermoso lugar. Ellos vinieron acá, su familia se vino acá, ella estudió la secundaria acá y bueno, después se conoció con mi papá y ¿Tu papá qué hacía, tu papá? ¿Qué actividad? Mi papá ahora está jubilado, pero sí. Era empleado judicial. Ah, mira vos. Sí, y ella, desde chico. Y esa, digamos, de esa unión, ¿cuántos hijos nacieron? 5 hijos. Tengo 4 hermanos, 2 hermanas y 2 hermanos. Yo soy la segunda. Ajá. Sí. ¿Y la niñez todo en ese barrio y la escuela? Y mira, yo siempre cuento que yo me crié en ese barrio, porque era la casa donde, bueno, mis viejos compraron y nos instalamos ahí, pero siempre fui a la escuela lejos de casa, porque mis viejos buscaban en ese momento una escuela mixta, donde podamos ir varones y mujeres, pero confesional, y en ese momento tampoco la oferta educativa no era mucha en ese sentido, y fui a la primaria al Colegio Sagrada Familia, la secundaria... ¿Sagrada Familia? Sí, la secundaria del Sagrado Corazón. Ajá. Y siempre me manejé en colectivo, porque yo me tomaba... ¿Era lejos? Sí, era lejos. ¿Era lejos? Y por lo menos media hora de viaje tenía para llegar a la ¿Ibas escuela. solita? Mira, en la primaria, por ejemplo. Sí, yo siempre cuento que como íbamos a la tarde, mi mamá era ama de casa en esa época, después empezó a trabajar con los años, pero en esa época éramos mi hermana mayor, Elena, y un hermano menor que tiene apenas 1 año menos que yo, y cuando empecé la primaria, la Sagrada Familia, mi mamá nos daba el almuerzo, nos acompañaba hasta la parada, que era ahí en la avenida, en la Blas Parera, y nos subía el colectivo y nosotros viajábamos solitos. Mirá si ahora vos vas a hacer eso con tu hijo. Nada. No. Nada que ver. Hoy es impensado, realmente. Qué increíble. Vos sabés que lo contáis y parece ciencia ficción, ¿viste? Porque sí. Uno tiene tanto miedo. Además, el otro día iba con mi mujer en el auto y vimos un chico solo caminando en la calle. Dice, vamos a parar. Sé que después... A la vuelta venía el padre, pero vos ves a una persona sola y te asustás, sí. Porque no es común ver un chico solo, chiquito, hablaba de 7 años o 6 años, que iba a la escuela esa época. Y yo empecé a andar en colectivo, íbamos en el cole cuando yo estaba en 2º grado, 7 años te estoy diciendo, 6, 7 años, claro. Y ya íbamos solos en el cole. Qué increíble. Sí. Y bueno, y de esa experiencia, digamos, de esa escuela primaria, ¿quedan todavía amigos? ¿Se juntan los amigos de la primaria o solo de la secundaria nomás? Y más con las de la secundaria. De la primaria sí me he encontrado después en otras circunstancias de la vida. ¿No tenés equipo de WhatsApp? Digamos que... Hay grupos de Facebook con los de la pues yo tengo, por ejemplo, yo que soy de Reconquista, tengo el WhatsApp de la secundaria y el WhatsApp de la primaria. Han hecho los grupos para que por lo menos nos acordemos quiénes son los que estábamos. He participado en algunos encuentros, pero siempre a través del Facebook, que se ha armado así los grupos y compartimos fotos y anécdotas y de vez en cuando bueno, hace tantos años que ya dejamos, como que recordamos y nos mandamos
fotos y recuerdos. Bueno, la secundaria entonces en el Sagrado Corazón, sí. ¿Y ahí? Sí, porque en esa época la Sagrada Familia no tenía secundaria. Claro. Entonces yo hice hasta séptimo y después empecé la secundaria en el Sagrado Corazón, ahí en Barrio Roma. Y la verdad que también fueron momentos y un trayecto de mi vida del cual todavía tengo muchos recuerdos. Era una escuela solo de mujeres. Hubo ahí un cambio, digamos, profundo en acostumbrarme a que, bueno, en la escuela éramos todas mujeres. Pero a pesar de eso, la verdad que tengo muy lindos recuerdos y siempre... ¿Hicieron viaje de estudio ustedes para secundario? ¿Fueron a Bariloche o no? No, nuestro curso no fue a Bariloche. ¿Por Vos qué? sabés que no nos pusimos de acuerdo en esa época, viste que había algunas que querían viajar, otras que no querían viajar, y también la situación económica para muchas familias era difícil. Entonces ese año recuerdo que, bueno, nosotras decidimos no hacer el viaje, pero me acuerdo que hicimos una fiesta para festejar el fin de año muy linda. Para compensar. Sí, sí. Bueno, y de ahí, a ver, solamente estudiaba, papá te dejaba estudiar. Cuando estudiaste en la universidad... Estudié también acá en la universidad, estudié en la Universidad Católica. Yo estudié soy licenciada en Ciencia Política, porque también fue una época particular, porque era una carrera nueva. O sea, y yo tenía o que irme a Rosario o estudiar otra cosa. Y la verdad que siempre me gustó. También fue una época donde, bueno, el test vocacional, viste que también te ayuda. Y bueno, digo... Ah, ¿hiciste un test vocacional? Sí, en esa época sí, para descubrir, porque era como que yo tenía muy en claro que eran las ciencias sociales, no sabía muy bien qué. ¿Y eso, en esa decisión influyó el padre Catena? Y bueno, algo de eso hubo, sí. ¿Sí? Sí, porque yo vengo de una familia que está muy vinculada a la iglesia. Mi papá siempre, mi mamá también estuvieron muy vinculados, pero mi abuelo paterno, mi abuelo Antonio, era diácono permanente y le tocó vivir una época y trabajar junto al padre Catena cuando estuvo en Villa del Parque, hasta que él se fue, porque se fue exiliado de nuestra ciudad, porque fue perseguido por la dictadura. Y la verdad que lo que tengo de esa época fueron los recuerdos de mi abuelo yendo al barrio, estando ahí en la capilla, en la parroquia, ayudando a la gente, hablando. Y la verdad que lo que hoy veo es que todavía lo recuerdan cada vez que voy al barrio, o voy a la capilla, o voy a la escuela, que es la Escuela Cristo Obrero, donde mi abuelo trabajó mucho. De hecho, el gimnasio de esa escuela lleva el nombre de mi abuelo, que era Antonio Mondino, porque fue una persona muy comprometida con la comunidad educativa, pero también con todo el barrio por su acción comunitaria y social. Así que bueno, el ADN venía. Yo creo que sí. Venía y tenía que hacer ciencia social y política. Sí, yo creo que sí. Y por ahí pasaba. Y te involucraste, digamos, porque la universidad, siempre que uno entra, sobre todo las públicas, no sé qué pasa en la católica, no tengo tanto el manejo. ¿Estaban los sectores estos políticos de franja morada, de todo, o no había militancia política ahí? No, yo no tuve una militancia estudiantil, no fue ahí como me inicié. Yo siempre cuento que como no tuve la oportunidad de iniciarme en la militancia estudiantil, a mí lo que me brindó la universidad y la carrera, primero porque estudié con un grupo de compañeros, bueno, que cada uno venía de una experiencia, de un recorrido distinto, y cada uno también tenía quizás una historia familiar vinculada políticamente. Yo no venía de ahí porque mi familia no estaba vinculada políticamente a ningún partido. ¿No se hablaba de política en tu casa? No, vos sabés que no. O sea, lo que se hablaba era más bien esto de la acción en el barrio, de la participación comunitaria. O sea, yo siempre vi y viví con mi papá y mi mamá que toda la vida participaron activamente. ¿Y qué pasa? Que, a ver, cuando uno es militante de la Iglesia Católica, como en el caso de ustedes, el tema de la solidaridad, de ayudar, era casi, te diría, una especie de compromiso asumido, digamos, tácitamente, había que estar. Sí, y yo creo que también quizás no estaba bien vista lo partidario en eso, ¿no? Como que el trabajo era más bien social y comunitario y no así político partidario. A pesar de que uno después cuando lo reflexiona se da cuenta que en el medio había cuestiones políticas. Por supuesto, porque siempre estamos tomando decisiones políticas. Exactamente. ¿Y tus hermanos qué actividades tuvieron, qué hicieron?
¿Alguno milita políticamente? No, ninguno. ¿Ninguno? No. ¿Y qué? A ver, contame tu hermano qué hacen, qué actividades tienen. Mi hermana mayor, Sí. bueno, está terminando la carrera de contadora, pero toda su vida, desde que empezó a trabajar, ejerció y está vinculada a las ciencias económicas, porque mi papá es contador, a pesar de haber sido empleado judicial, él era contador. Y mis hermanos hoy trabajan en distintos lugares. Tengo mi hermana más chica que se recibió hace poquito de médica. Mi hermano, el que me sigue a mí, trabaja en un frigorífico. Y el más chico está, bueno, buscando ahí qué hacer y estudia kinesiología. Así que ninguno está vinculado políticamente. Nadie. Y a ver, yo te pregunto, porque esto de quedar después, elegir sumarte a hacer política, porque uno puede trabajar en la solidaridad con una ONG de distintos lugares, pero vos decidiste involucrarte en la política. Sí. ¿Por qué? Y mira, yo creo que primero que hay una cuestión de vocación. Creo que mi historia familiar también me fue marcando un poco el camino y el rumbo, ¿no? En esto de mis abuelos, de mi papá, de mi mamá. Y después yo creo que fue la carrera y el hecho de haber estudiado con un grupo de gente que tenía interés y entusiasmo de la participación política. Y más allá de que mi militancia se inició en el Partido Socialista, casi finalizando la carrera, yo empecé a militar en un partido desde el territorio y desde el barrio. Yo siempre cuento que mi militancia en la Juventud Socialista fue en la Copa de Leche, en el apoyo escolar, con las vecinales, con las instituciones del barrio, y ahí empecé a involucrarme políticamente con las instituciones y con el partido, asumiendo roles de conducción, porque después me tocó coordinar la Juventud Socialista. ¿Eso cuándo fue? A ver, dame para fecha, para ubicarme. Cuando Wiener genera este grupo de jóvenes, digamos, que lo puso a Blanco, digamos, como el gobernador de la juventud, como que había una especie de gabinete joven. Gabinete joven, de espejo de lo que pasaba, y Blanco era un poco el gobernador de ese gabinete joven. ¿Vos te involucraste ahí en ese momento o después? Mira, yo arranqué con la campaña de Hermes, ahí me sumé, ahí un poco me inicié al Partido Socialista y después seguí mi militancia dentro de la juventud. Me tocó ser parte del gabinete joven en la gestión de Hermes, pero para mí justamente quien me terminó de convocar o quien me inspiró y me llamó fue Hermes Wiener. Era para mí una figura que salía del estereotipo, de lo que venía viendo dentro de la política. La figura de Hermes para mí fue una referencia y es una referencia política muy fuerte, con principios, valores que yo respeto, valoro y que además lo asumo como propio porque era lo que en algún punto busqué en la clase política, así que de alguna manera él fue quien me terminó de convocar. Está bien, el socialismo como fuerza política tuvo un montón de aciertos y de acciones positivas. ¿Y cómo lidiaste vos siendo, me imagino, pañuelo celeste dentro de lo que ellos promovían el tema del aborto, por ejemplo? ¿Cómo lo manejaste? No, al contrario, yo siempre milité el derecho al decidir de la mujer. Pero eso es lo que nos decía la Iglesia, siendo católica no es tan fácil. Bueno, no, pero esa era otra discusión, digamos, que yo creo que no son incompatibles. Mira, yo creo que también, yo siempre digo, estoy acá y siempre luché y milité y también me formé a lo largo de los años y de mi experiencia y mi recorrido y fui primero conociendo la realidad, conociendo nuevas perspectivas, nuevas miradas, discutiendo, confrontando, digamos, en muchas situaciones y después siempre partiendo de la base del respeto. Yo la verdad que hoy digo, yo no podría estar acá si no hubiese tenido el recorrido que tuve con mi familia, en la iglesia, haber conocido todo el movimiento de los curas tercermundistas, como fue Catena. Yo hoy no hubiese estado acá, pero yo creo que todo eso me sirvió y fue realmente muy necesario para, primero, pensar la vida desde un lugar, pensar el derecho y la ciudadanía de manera tal que me permitió a mí decir, bueno, para mí, qué es lo que está bien y cómo hay que trabajar para generar una ciudadanía más justa, más solidaria, más equitativa, más igualitaria, y qué es lo que no. Y eso no quiere decir que uno no respete, y yo hoy a la iglesia, por todo lo bueno que hay, respeto un montón esa institución, porque además vengo de ahí, yo siempre digo, yo respeto mucho, de hecho mis
mi mamá y mi papá siguen siendo practicantes, o sea, van todos los domingos a misa. Claro. Yo eso lo respeto de la misma manera que ellos respetan mi lucha y mi participación política y el lugar desde donde yo miro las cosas y de cómo las veo y porque lo hago con mucha convicción, creyendo que realmente es lo mejor. Eso, digamos, y también dentro de la iglesia se está dando esa discusión. Yo creo que hoy la iglesia es una institución donde, igual que cualquier otra institución, ha tenido que darse ciertos debates para estar a la altura de lo que la sociedad demanda. Entonces, yo creo que hoy hay que ser respetuoso porque también hay que valorar el trabajo social. Hay mucha gente que vive y sobrevive a muchas situaciones gracias a la fe y a la confianza, bueno, en su religión. Pero sin lugar a dudas hay debates que la sociedad evoluciona y que es necesario que demos. Ahora, ¿cómo surge la candidatura a concejal? Porque, a ver, todo el mundo quiere ser concejal en Santa Fe, tener, digamos, la posibilidad de representar a la sociedad. ¿Cómo fue la invitación a participar en una elección para ser candidata? Y después contame si el cargo de concejal lo pensaba como te fue, digamos, en la diaria, en la cotidiana, o todavía te falta todavía cumplir algunas cosas que prometiste que por ahí, por la coyuntura, por la situación, no se pudieron lograr. Mira, yo primero que me tocó en el 2017 en la campaña que Emilio Jatón era quien encabezaba la lista de concejales. Yo en ese momento realmente ya tenía un rol protagónico dentro del partido, en la ciudad de Santa Fe, era parte ya de la conducción partidaria de nuestra ciudad y realmente asumí ese rol y esa responsabilidad con mucho entusiasmo de poder integrar esa lista. Yo ingresé al consejo ahí con Emilio y con Leandro González, quienes también conformaban la lista, y obviamente trabajando en estos años muchísimo, y a partir de que Emilio Jatón asume la intendencia, venimos trabajando de manera conjunta y coordinada un montón de proyectos, y también tenemos la posibilidad de intercambiar, bueno, cómo miramos la ciudad, cómo la queremos, cómo la vamos a planificar. Y obviamente que este año y medio, digo, lo de la pandemia nos atravesó a todos y creo que eso de alguna manera tuvo que obligarnos a repensar muchos proyectos que quizás teníamos en mente porque la problemática sanitaria así lo impuso. Pero a pesar de eso, creo que hoy la municipalidad está dando muestras de que ya estamos en acción, de que hay obras que se vienen realizando, de que estamos llegando a todos los barrios y que realmente se están realizando obras que son transformadoras. A ver, este consejo tiene una particularidad, tiene muchos chicos jóvenes, digamos. ¿Cómo evaluás las miradas? Porque hay distintas miradas, tenés el peronismo, tenés, digamos, dentro del Frente Progresista algunos más radicalizados, de radicalismo. Decime un poquito cómo ves hoy tus pares en el Consejo. ¿Están a la altura de las circunstancias? ¿Entendieron que tienen una responsabilidad de representar a toda la comunidad para poder, digamos, solucionar los problemas cotidianos de la gente? Mira, como todo cuerpo colectivo hay de todo, digamos, y más allá de las diferencias, lo importante es que haya una instancia de respeto y de trabajo, y de respeto por el trabajo del otro, ¿no? La verdad que lo que yo veo que el Consejo, obviamente nosotros hoy, a mí me toca hacer oficialismo y acompañar la gestión de esta intendencia y lo hago con mucha convicción. Y a partir de ahí puedo trabajar, con algunos puedo trabajar mejor, con otros menos, hay una oposición que es más responsable y propositiva, que tiene ganas de cambiar realmente las cosas y de trabajar algunos proyectos con seriedad, y hay otra oposición que es más irresponsable, que no le interesa trabajar por la propositiva, sino que lo que busca es más poner palos en la rueda, digamos. Te entiendo porque alguna vez tendrían todo lo que asumen una responsabilidad de marcarse un proyecto a largo plazo y ponerse como política de Estado, como se dice siempre. Exacto. A nivel nacional, provincial y también municipal, hay que hacerse política a largo plazo para que quien venga después sepa que hay un camino ya empezado, porque si no, siempre es, asume uno, borramos todo lo viejo, empezamos de vuelta, porque esto está todo mal y nunca se planifica. Pero antes de seguir charlando de esto, quiero volver un poquito más atrás, porque sé que sos mamá de dos hermosas criaturas.
¿cómo conociste a tu pareja? ¿Cuándo? ¿Dónde? Sí, a Nacho. Nacho es mi compañero de vida. Mira, él lo conocí en uno de los campamentos de la Juventud Socialista. Él militaba también en la Juventud, en la localidad de Coronda, porque él es de allá. Ah, corondino. Corondino, sí. Él es de allá y la verdad que él viene también de una trayectoria y de una historia donde su papá y su mamá eran militantes del Partido Socialista porque se formaron en Rosario y ellos sí tuvieron toda esa etapa de militancia. Sí, de mamar en la casa. En Rosario, claro. Exactamente. Pero es muy típico del socialismo, la mayoría, vos ves la historia de la mayoría de las personas que son parte, digamos, de la conducción, todos tienen padres familiares socialistas y que mamaron desde el principio, digamos, la política en su casa, los domingos charlando, así que sí. Pasa por ahí, ¿no? Sí, bueno, él viene un poco de ese lado, digamos, porque lo vivió desde muy chico y él después militaba en la Juventud hasta que, bueno, nos pusimos en pareja y se vino a vivir acá a Santa Fe y de a poco un poco acompañando todo esto, así que no es un desentendido, muy por el contrario, te digo, yo vuelvo a casa todos los días y es una persona con la que yo puedo intercambiar, puedo debatir, él tiene una mirada, si bien hoy no tiene una militancia activa, porque ya no milita activamente en el partido, pero sí tiene mucha lectura política y está bueno por ahí llegar a casa y que él que está desde otro lugar... Te ayuda a pensar, claro, y sobre todo una Santa Fe que es tan complicada. Yo quiero mostrarte algunas fotos, sobre todo el nacimiento de tu segunda hija. ¿Cómo se llama esta? Martina. Martina. Sí. Hoy tiene un año y medio. Mirá lo que es. Sí. Mirá lo que son las bebas. Sí. Y ese es Nacho y Juana. Juana es la que te está mirando a su hermanita. ¿Fue celosa cuando vino o no? No tan, o sea, como todo chico, sí, a veces reaccionan con celos, pero fue una época donde se apegó mucho al papá y generaron ahí un vínculo que estuvo bueno también eso. Y acá vamos a ver el cumpleaños de Juana, ya que mirá cómo festejan. Y ahí hay muchos chicos que son todos parientes, sí, amigos. Mis hermanas, ahí están mis dos hermanas, mis sobrinos, mis dos hermanos también están, uno de cada lado. Ajá. Y ahí están todos mis sobrinos y ese es un cumple de Juana. Mira, Martina era re chiquitita porque Martina es de octubre y Juana de noviembre. Juana ahora cumple 5 años, ya tiene 4. ¿Sí? Mirá vos, y aquí está haciendo jardín, por supuesto. Sí, van al jardín las dos. Así que, bueno, y esto un poco es tu pilar, digamos, más allá de que uno cuando entra en la política por ahí no está todo el tiempo que quisiera porque los compromisos... Es más, cuando uno es candidato, peor todavía. Totalmente. Esta época es complicada, te digo, porque estoy muy poquito tiempo en casa. Pero bueno, yo creo que también tiene que ver con poder charlarlo, con poder compartir y obviamente tener una familia que me acompaña. Yo siempre digo, si no fuese porque Nacho realmente me acompaña y valora y de algún modo también me empuja, me incita, me dice que no afloje, digamos. Creo que si la familia no estaría conteniendo y entendiendo realmente la situación o digamos el momento político que hoy vivimos, creo que me sería imposible. Ahora, el otro día charlaba con Jatón, con el intendente, hablábamos, me contaba por qué eras vos la candidata antes que se defina, viste que hubo algunas amenazas de interna, después se terminó unificando la lista, y la verdad que la gestión, yo no sé cómo lo ves vos, pero bueno, a Jatón lo conozco hace 1000 años, lo conozco de Reconquista, cuando estaba también fue a trabajar a conducir un noticiero en Reconquista, antes venía a Canal 13, así que lo conozco de ahí, mirá que tengo historia con él. Y en poco tiempo, de ser un tipo en televisión, fachero, con el pelo negro, digo, las canas, la actividad diaria te pasa la cuenta, la factura, porque digo, que esos son todos los problemas, las canas tuyas, digo, porque vos te acordás cuando asumió estaba el pelo bien negrito, y ahora vos lo ves, está canoso, producto, le digo, te está pasando la factura de la actividad diaria. No debe ser fácil, ¿no? Y vos que estás cerca de él,
porque veo que lo acompañás muchísimo en toda la gestión. Sí. No es fácil, la verdad que la tarea es mucha, es permanentemente, esto es un trabajo 24/7, digo yo, porque a veces vos estás en tu casa pero recibís un mensaje, un llamado. No podés apagar el celular. No, y hay que estar, yo creo que esa es la premisa, poder dar una respuesta. A veces no puedes resolver todos los problemas, pero lo importante es siempre poder responder, poder hablar, poder escuchar. Y si hay algo que hemos aprendido y que en lo personal yo he aprendido mucho de Emilio, es esa cercanía, digamos. La verdad que Emilio siempre fue una persona con mucha llegada a la gente, y creo que eso es algo que todavía lo conserva y que yo lo valoro muchísimo. Primero, la cercanía, la humildad de decir, bueno, vos te cruzás con Emilio y hablás como con un par, y eso no se ve mucho en la política, y creo que eso la gente lo valora y está bueno también que quienes no venimos quizás del recorrido que él tiene, también podamos aprender eso, que para nosotros ha sido un gran aprendizaje. Sí, para colmo, Santa Fe, que no es una ciudad fácil, digamos, claro, porque hay mucha demanda, hay que terminar, sobre todo, de finalizar el tema, lo que fue tanto la preocupación de la inundación, ¿no? Todavía quedan obras, allá el tema Espora, que tanto lío hay, que el desagüe Espora que ha generado todavía cosas que la sociedad por ahí no entiende, pero cada barrio tiene una problemática. Y son grandes, Santa Fe creció muchísimo. Creció muchísimo, y también lo que digo, nosotros lo que vemos es que hubo muchos años de olvido en Santa Fe, en los barrios. La verdad, Carlos, cuando vos recorres en todos los barrios ves que las necesidades son muchas, infinitas, y uno lo que ve es que hubo un descuido también de mucho tiempo, y nosotros partimos de la base de que cuando uno interviene en un barrio tan olvidado, tan dejado, realmente eso tiene un impacto en toda la ciudad y en toda la sociedad. Entonces es importante dar respuesta donde la gente está pidiendo, porque es muy injusto que todavía haya barrios donde efectivamente el patrullero no puede entrar, la ambulancia no puede entrar, el remis no quiere entrar, o porque está oscuro, porque la calle no está mal. Y la verdad que esa agenda nosotros la tenemos, ya estamos trabajando, por eso se están haciendo obras que son muy emblemáticas, como Camino Viejo Esperanza, Calle Beruti, Estanislao Ceballos, todo lo que es el cordón oeste y norte de nuestra ciudad, se está trabajando muy fuerte y la gente eso lo ve, lo valora. Mira, ayer estuvimos recorriendo la obra de iluminación en Escarafía con Emilio, y realmente la gente se emociona porque dice, hace 30 años que vivo acá y es la primera vez que hay una intervención tan grande y que ahora de noche es de día, digamos. Entonces, seguiré charlando, pero como televisión, esto da para una segunda edición, así que gracias por haber venido y compartido estos minutos. No, gracias a vos, Carlos, un placer y un gusto.